Bueno, pues Lanzarote en pie, el partido que lidera aquí, en este caso Leticia Padilla, no va a entrar o no va a aceptar la invitación que le ha realizado la alcaldesa Astrid Pérez para engrosar el grupo de gobierno de Arrecife. Buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lanzarote Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Pedro Martín, buenas tardes, ¿cómo está usted? Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. También vamos a saludar a don Andrés Martinón, jefe de los informativos de Lanzarote Televisión. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal? Bueno, pues parece que esa decisión de Leticia, porque había cierta... Después lo vamos a tener en la segunda parte, Pedro, pero vamos, no ha sorprendido tampoco mucho, ¿no? La decisión de Leticia de Lanzarote en pie, que se reunieron, Lanzarote en pie, sí. Se reunió con su equipo, con sus colaboradores, según la nota y según la rueda de prensa que dieron en la mañana de hoy, ¿no? A las 12 de la mañana. Pues no, la verdad, bueno, yo era de los que apostaban que sí iban a entrar a gobernar. ¿Sí? Yo apostaba que sí. Yo lo hago porque a mí sí me gustaría verla gobernando, porque es verdad que... Pero era más un deseo que una información. Sí, no, información ninguna. A mí me gustaría verla gobernando porque en muchas ocasiones coincido en algunas de las opiniones que vierten y sobre todo en las ideas que tienen con algunas cosas, y me gustaría ver a un equipo llevarlas a la práctica. En otras no coincido, pero bueno, eso es el riesgo que se tiene, ¿no? Apostando por alguien o no apostando por esa persona. Pero bueno, han decidido el equipo de Lanzarote en pie no entrar a gobernar, argumentando que, bueno, que era una manzana envenenada, creo que dijeron, ¿no? Caramelo, creo, ¿no? Un caramelo envenenado, que había muchas líneas. La manzana envenenada es más bíblica, ¿no? Bueno, creo que esta que miraba que la bruja le daba la manzana, ¿no? No sé si eso sale en la Biblia o no, yo ahora no lo recuerdo. Pero bueno, que tampoco a muchas personas no le ha causado sorpresa que Lanzarote en pie no haya optado por entrar a gobernar con Astrid Pérez, en este caso con el Partido Popular, que es el único que por el momento está en ese grupo de gobierno, junto con Armando Santana y Elisa de Merino. Yo creo que efectivamente ahí ha hecho bien, en este caso, Leticia. ¿Por qué? Porque en ese grupo de gobierno, si finalmente se conforma con Coalición Canaria, realmente es pactar con el Partido Popular, con políticas que ella ha criticado mucho, pero sobre todo para mí yo creo que acierta porque tampoco es necesaria, ¿no? Claro, lo estás diciendo tú, si de repente es clave, se necesitan nada más que dos, están ellos y ya toma relevancia. Además, como dices tú, porque ahí se le ve como cierta cercanía. El otro día en O2 Radio, cuando interveníamos, a HDI le echó como sus piropos a Leticia y la quería... Como la tiene buen concepto. No, aquí ayer mismo también HDI. Me lo imagino porque yo así hablamos con él. Pero, como dices tú, otra cosa es el PP, el Partido Popular. Ella en la rueda de prensa, ya la escucharás, pero empieza a decir que no le ha gustado lo del Ginori, no le ha gustado determinadas cuestiones de patrimonio, no le ha gustado determinadas... Y sobre todo, como dices, el desmarcarse, irse hacia el PP siempre no se vende bien en Podemos. Yo creo que ella gana poco y tendría poco protagonismo. Yo creo que... Aunque ya no es Podemos, ¿no? Pero vamos, Lanzarote en pie. Yo creo que sí, ella hace bien, digo, porque también ella creo que está dejando... laissez-faire, ¿no? Como decían los franceses, ¿no? Le va a dejar hacer a Coalición Canaria y Partido Popular si cristaliza el pacto, tal y como parece. Y yo creo que después decía también que va a fiscalizar y en las cuestiones que ella considere que no van por la buena línea, pues bueno, actuará. Pues luego hablaremos con ella y vamos a profundizar sobre esa decisión que ha adoptado Lanzarote en pie para no entrar en el grupo de gobierno de momento del Ayuntamiento de Arrecife. En cambio, lo que sí parece cada vez más claro, Andrés, es que va a entrar Miriam Barros y también, en este caso, Jorge Peña, los dos consejeros del partido de Podemos, del Cabildo de Lanzarote, en el grupo de gobierno. Bueno, a mí me cuentan, yo no sé si eso es verdad, pero periodistas de Tenerife, que esta decisión incluso está, no digo que aceptada, sino adoptada prácticamente, porque evidentemente, vamos a decirlo todo, Miriam tiene su independencia igual que Jorge, pero el Partido Podemos se ha convertido antes en un partido de base y ahora es un partido puramente piramidal, como el resto de formaciones, no nos vamos a engañar, ¿no? Sí, una estructura clásica, y de hecho si ella al final entra a gobernar con Juan Manuel Sosa, que luego ya si quieres vemos la pieza informativa, la verdad que esto es como lo de las reconversiones esas de muchos de Podemos en casta, cuando han sido críticos, muy críticos con unas cosas, con asesores y con demás, y además que ella misma ha hecho declaraciones. Entonces yo creo que se debilita un poco el mensaje y la credibilidad. Al final, estas son cuestiones de que tú dices, Checho,
Y al final es ser como es, dueño de tus silencios y esclavo de tus palabras. ¿no? Y hay declaraciones en las que ella dice que no y ahora, pues, ¿por qué dice que sí? Pues ¿por qué no considera tránsfuga a Sosa? Pues precisamente de eso vamos a hablar también con Pedro, pero antes vamos a oír, Pedro, precisamente esa pieza del informativo, donde una vez más se demuestra lo que siempre hemos venido diciendo aquí, que una cosa es criticar, repartir, y otra cosa es repartir el trigo. Y en estos casos está claro que Podemos, pues evidentemente, ¿por qué Podemos está bajando en las expectativas tan claramente en toda España? Pues porque hay unas personas que con ilusión, gente que estaba harta de la política, de las actitudes, de las cosas que ocurrían, de las puertas giratorias, y en general estaban hartos de que había una casta política que se beneficiaba de lo público, ¿no? Y en este caso, ¿qué pasa? Que llega Podemos con ese discurso y poco a poco pues se va cayendo como un castillo de naipes todas esas afirmaciones que hacían antes de estar en el poder, ¿no? O antes de estar incluso en política. Bueno, y esto es lo que le ha ocurrido sin más en este caso a la representante de Podemos, eso sí, ahora sí, en el Cabildo de Lanzarote, a Míriam Barro. Vamos a verlo porque más vale que ustedes lo vean para que sepan de qué estamos hablando. Podemos jamás va a formar un gobierno con el Partido Socialista y el señor Sosa. Creo que como portavoz del Grupo del Cabildo puedo asegurarlo a ciencia cierta que eso no va a pasar. Pero nosotros tenemos muchísima ética y no vamos a formar parte de un gobierno con un señor que viene y va. Míriam Barros ha cumplido la máxima del dicho de ser esclavo, en este caso esclava, de sus palabras, y es que se ha convertido en viral este vídeo en el que se le oye a la portavoz de Podemos en el Cabildo de Lanzarote asegurar en un programa radiofónico que por su nivel ético nunca pactaría con el PSOE si este estuviera acompañado por el consejero tránsfuga Juan Manuel Sosa. Y es que tras cesar la presidenta Dolores Corujo a los consejeros del PP, los dos representantes de Podemos van a ser clave junto a Sosa en el nuevo gobierno. Este hecho, el de que Podemos ya tiene pactado apoyar al grupo de Corujo, se veía claramente en la jornada de ayer cuando respondía de esta manera a nuestras cámaras sobre la situación legal, o al menos ética, de Juan Manuel Sosa. ¿Consideran a Sosa un tránsfuga, sí o no? Bueno, actualmente se ha demostrado que en este caso no ha sido un tránsfuga. Queda pues clara la contradicción de esta representante de Podemos, quien ha variado completamente su opinión de cuando estaba en la oposición a la actualidad, en la que puede llegar a ser parte del grupo de gobierno del Cabildo de Lanzarote. Bueno, es que es lo que hay, es lo que hay. La verdad es que uno lleva tantos años en política que ha visto estos cambiazos que tampoco le va a sorprender, ¿no? Y Míriam, pues, en este caso, Pedro, pues es lo que hay. Ella sabe que tiene que pactar con Dolores Corujo, hay órdenes, claras, hombre, por parte de Podemos a nivel regional. Pero si quieren mantenerse, también podría tener por ética, por moral y por coherencia en el discurso que acabamos de escuchar. Tú entregas tu acta y dices, miren, yo para cometer este tipo de contrasentido, hombre, evidentemente, como decían esta mañana, en vez de irse al trabajo que tenía antes, que por cierto ella sí tiene trabajo, pues estando en el Cabildo, pues se trabaja mucho menos a lo mejor, es mucho menos esforzado físicamente y seguramente ganará bastante más de lo que ganaba en su momento. No digo yo, porque si no, yo creo que debería mantener la coherencia que ha mostrado en su discurso en todo momento y que estamos viendo en esta... Es que cuando habla por ética, a mí las cosas que más me ofenden, sinceramente, de estos partidos nuevos, sí, es que todos, también, ¿te acuerdas? Somos también en muchas ocasiones, ¿no? Fuimos, se llaman ahora. Antes fuimos. Cuando creen que ellos son los mejores, los puros, y todo lo demás son corruptos, son gente que por un sueldo se venden. ¿El discurso es romántico? Sí, discurso, pero si es, pero a ver, falso, pero es falso. Es un discurso falso, porque se lo dicen simplemente cuando están cuando no están gobernando, cuando están, incluso cuando no son ni siquiera todavía un partido que está en ninguna institución, ¿no? Pero claro, cuando llega a la institución, pisan las moquetas y cogen los sillones, no lo sueltan. No lo sueltan. Igual que no lo sueltan el resto, porque no son mejores, pero tampoco son peores el resto.
De todas maneras, yo también quiero decir que yo creo, no sé si Miriam Barros se va a seguir en la política, pero va a tener que aprender. Y tú tienes que aprender una serie de resortes, no decir estas cosas porque pueden pasar las contrarias. Por ejemplo, en el programa de radio yo le preguntaba a Echedei y luego vendría aquí al café ayer. Pero primero fue a la radio. Y en la radio le preguntaba que si le sería incómodo el tener que pactar ser un teniente alcalde con Astrid Pérez cuando él le ha ganado a Astrid Pérez. Y respondió, no respondió. Metió un rollo. Pero al final, entonces él vino aquí, vino al café de periodistas, yo estaba afuera y digo, no me respondiste, ¿eh? Y me dice, él dice, yo no te digo, no te mentí. Dice, te metí un rollo por otro lado, pero me refiero a que tú no puedes ir diciendo determinadas cosas como diciendo, yo no voy a pactar jamás en mi vida contigo, no voy a hacer... Porque la política da tantos giros y porque las necesidades y la aritmética puede cambiar tanto que es una estupidez. Y más este tipo de organizaciones que los que menos mandan son todo lo contrario de lo que ellos venden, que dice que es la asamblea. Pero ¿a quién engaña? ¿La asamblea quiénes son? Ellos van a hacer lo que le dicen. De la estructura ya creada, lo has dicho tú antes, tienen una estructura pero creada. no solo es que todos los que están en la asamblea tienen, o son gente que ya viven de la política, o tienen expectativa de vivir si continúan apoyando a la dirección. Pero ocurre, yo no estoy diciendo que eso solo ocurre en Podemos, eso ocurre en todas. El problema para mí donde está es que ellos son los que han vendido un discurso durante los últimos 4 años diciendo que todo lo demás que la acompaña hasta el PSOE, también lo ponían en la época, bueno, recordarán a Pablo Iglesias que decía que PSOE era igual que el PP, que era... ¿La casta? Claro, la casta Iban a igual. hacer el sorpaso, ¿no? Claro, pero claro, entonces ahora llega la realidad, y la realidad después, ¿por qué bajan tanto luego electoralmente? ¿Por qué el Podemos más tarde que temprano se quedará como un partido residual, como fue Izquierda Unida, o como fue lo que tuvo? Porque al final defraudan a sus propios votantes. Pero es más. Ahora Podemos, por ejemplo, van a poner de líder a la única persona que no es de Podemos, a nivel nacional, que es A Yolanda Díaz. a Yolanda Díaz. Porque si llegan a poner a la gente de Podemos, a la gente, como digo yo, a todos esos ofendiditos que hay aquí en España, que siempre se ofende por cualquier cosa, ese tipo de gente, ¿no? Es una cosa increíble, ¿no? Ahora no tenemos que estar nosotros ofendidos por habernos mentido en la cara durante tanto tiempo, señora Miriam, por decir que usted éticamente nunca, por ética, no puede apoyar. Entonces, los demás personas que no tienen ética. Ahora es usted la que no tiene ética. Es que realmente... No, son las lecciones, es cuando se hablan y se dan lecciones. Claro, y parece que ellos tienen por una eso, superioridad no que se moral. calle. Yo prefiero la hipocresía que ha tenido casi, como tú más o menos insinuabas, la clase política ya que lleva mucho tiempo, que sabe cómo Claro, esto... esquivar. Oye, por ejemplo, tú le preguntas a Marcos Vergás, por ejemplo, ¿no? Un hombre intelectual que sabe... Con recursos. Con recursos. Y le pregunta, ¿usted cree que Sosa es un tránsfuga? Él sabe por su conocimiento y que es una persona preparada, sabe que él no solo es un tránsfuga, es la figura... El La estereotipo foto del claro, diccionario. lo sabe, y él lo sabe, pero claro, no puede pretender, como pretendía Pedro, esta mañana intentar que que lo se dijera, lo sí. reconociera. Pero porque es lógico y sale como puede y tal, y lo dice. Es verdad que queda mal ante algunos, pero ante los suyos no, porque los suyos lo que quieren es que le digan que no es tránsfuga, ¿no? No, y de todas maneras Marco también se ha sabido adaptar, porque Marco era todo lo contrario que Dolores, o todo lo contrario no, pero dentro del partido era una corriente contraria a María Dolores Corujo, y se ha sabido adaptar, que prácticamente es uno de los principales, vale, no es de su núcleo duro, pero sí es verdad que es de los portavoces del partido, por tanto de los que tienen que dar la cara ante los ciudadanos, ¿no? Defendiendo las actitudes, los posicionamientos, o esto de Juan Manuel Sosa, por ejemplo, pues le toca bailar con la más fea, ¿no? Claro. A Marco De todas Vergás, maneras, ¿no? esto es cuando el político toma el atajo, porque a veces parece lo fácil, pero no, eso al final te acaba yendo peor. Por eso Alexis Tejera era un buen alcalde Era un querido, buen político. porque yo me acuerdo cuando estos políticos jóvenes de esa hornada que decías tú, Somos, Podemos y demás, iban a cuchillo. Y no, la vida no es así, la vida no es decir que es blanco o negro, no, hay gente que tal, que las cosas se hacen bien, pero se pueden hacer mejor, y luego, claro, y luego dando lecciones. Y Alexis no daba lecciones. Otros parece que sí daban lecciones y exigían cosas y demás con esa Y cara de además enfado. cabreado, con siempre enfado, cabreado. con enfado. El origen de Alexis fue Alternativa Ciudadana. Sí. Y después está la evolución positiva, que es ir al Partido Socialista, o quedarte. Y la evolución negativa es haber ido a Podemos y cometer estas incoherencias que están cometiendo a día de hoy, ¿no? Efectivamente. Y después el problema, porque por ejemplo cuando Pablo Iglesias y Podemos hablaba de que en España no había libertades, si esta gente llegara al poder,
lo primero que quita son los medios de comunicación. Un medio de comunicación como este, para que lo sepan todos ustedes, no existiría si gobernara Podemos en España. No existiría ningún medio de comunicación. Gobierna en España. No, gobernara me refiero si fueran con mayoría los que absoluta. lideraran Mayoría el gobierno. absoluta. No existiría. Porque ellos no creen en la democracia. Ellos creen en la democracia intervenida. Es decir, la de un solo partido. Y de un solo del partido después que haya diferentes corrientes. Pero ellos no creen en la democracia participativa como liberal. Nunca han creído. No, y es por eso ellos les gustaría un régimen como Maduro. Eso es, porque como se van en cambiando Venezuela, las leyes. como en Corea, en fin, es lo que ellos lucharían, ¿no? Es decir, todo lo que es el populismo y que se ha demostrado que ha sido un fracaso de tal magnitud que nadie quiere ser, ni los que están allí quieren ser, ninguno quieren estar en ese régimen. No, y lo que está pasando con Maduro, ahora Ortega en Nicaragua, van cambiando poco a poco las leyes que luego llegan a dominar el Tribunal Supremo, Claro. las Cortes, llegan los tres poderes y al final es imposible echarlo. Y te dicen, no, hay elecciones. Sí, pero son elecciones irreales. Irreales porque no hay posibilidad de que gane otro partido. Claro. Entonces, si se repite, ahora Maduro ha ganado con todas. Encima la posición en Venezuela está dividida, no puede tal, cada vez que intenta algo no puede, además de todo el clientelismo que tiene allí, porque todo es a base de subsidios y de cartillas. Pero igual hay dictadura de izquierda y de derecha, da lo mismo. A mí yo siempre lo único que he luchado es contra la dictadura. Y es otra de las cosas estúpidas que se mete ahora el gobierno de Pedro Sánchez, que Pedro Sánchez le da lo mismo porque, en fin, por obtener los votos y la aprobación de los presupuestos, hace lo que haya que hacer, ¿no? La ley de amnistía. Yo me manifesté por la ley de amnistía, me acuerdo que tendría 18, 19 años. Aquí, por la calle, estaba Enrique Pérez Parrilla, para que hiciera una ley de amnistía. Y ahora se ha convertido que es todo lo contrario. Ahora quieren anular la ley de amnistía porque dice que está también anulando los crímenes que se hicieron en la época de la dictadura. Pero si esa ley, pero claro, como son iletrados la mayor parte de los políticos de hoy, que ni han vivido la realidad y la mayor parte ni han leído la historia, pues ¿qué pasa? No pasa nada. Y te venden que ahora parece que era una contradicción, que era los demócratas, eran los que salieron a la calle. Claro. Para pedir, el Partido Comunista salió a la calle para pedir que, por ejemplo, el Partido Comunista, que yo digo una cosa, digo la contraria, fue uno de las personas, de los que más lucharon por las libertades en este país. Pero si ellos hubieran llegado al poder después, hubiera sido igual de la dictadura. Pero es verdad que ellos lucharon contra Franco, pero no contra las libertades, porque las libertades ellos no las permiten porque ellos tienen un sistema que consideran de partido único. Lo cual ya me dirán ustedes que democracia participativa sería eso. Pero en cualquier caso, insisto, se tuercen de tal manera ya los argumentos cuando interesa por parte de los políticos, de uno y de otro bando, que al final lo que hay es un descrédito total de la política. Y esto es lo que conduce este tipo de cosas de Miriam. Ahora cayó Miriam, pero podía haber caído otro, porque hay miles de ejemplos. Lo que pasa es que a esta la cogieron pronto y más ingenua, lleva menos tiempo en política, y en fin, y quiere quedar, puede decir, no, Podemos nunca podría defender, no podría estar con un tránsfuga, porque eso lo corregiría. Pues no. Los partidos políticos están con tránsfugas y están todos más felices. Pero todos. Todo. Por eso y digo de todo. todas maneras, esta mujer es todo. ingenua y atrevida, porque también ha sido atrevida en sus afirmaciones, diciendo que nunca iban a pactar, o también es la poca experiencia, o yo creo que también es gran parte atrevimiento, ¿no? Y que era lo que querían oír en su momento. Es lo que querían oír, Pedro, ellos son expertos en lo que quieren oír la gente desencantada, la gente que quiere luchar contra la política de toda la vida, contra los políticos de toda la vida. Pero después son parte... A ver, ¿qué diferencia hay ahora del Podemos de ahora con el PSOE? Pues muy poca. De hecho, yo no sé si aquí ocurrirá. A lo mejor Yolanda Díaz, que yo creo que es una muy buena política, podrá levantar algo la marca de la izquierda esta alternativa. Pero Yolanda Díaz es que viene del Partido Comunista. Por eso. Pero que más a la izquierda todavía, porque el Partido Socialista de pero izquierda bueno, tiene lo que tengo yo de cura. De ahí venía Pablo Iglesias. También venía del Partido Comunista. Es decir, que todos vienen más o menos de lo mismo. Después la izquierda siempre ha estado dividida y entre ellos mismos se han peleado y se han matado. Pero bueno, lo cierto es que Yolanda Díaz parece que tiene un cartel ahora electoral que ha conseguido bastante importante. Y yo creo que Yolanda Díaz, con toda esa alternativa, puede sacar unos buenos resultados, al menos mejores de lo que hubiera sacado si va solo Podemos con las clásicas
coaliciones que después desaparecen con el paso del tiempo. Pero bueno, en cualquier caso, insisto, yo creo que la gente cada vez más está desencantada, pero sobre todo cada vez más descubre las mentiras que esos partidos venden con ese intento de moralidad, de estar por encima del resto, ¿no? Y después se demuestra que a la primera de cambio, a la primera que tienen que demostrar algo de ética, que ella mismo lo ha dicho, algo de ética, pues se la tienen que comer con papa y punto. ¿Se la come por qué? Porque le interesa ahora mismo seguir con el Partido Socialista a Podemos en Canarias, porque creen que de cara al futuro eso es importante, y ya está, y no hay que darle más vuelta de hoja, y lo hacen todo, lo hace ella, lo hace en su día el Partido Socialista, pues lo hizo el año pasado en el Ayuntamiento de Arrecife, lo hizo Coalición Canaria con Sosa. Es verdad que distinto, porque Sosa en aquel momento, al menos oficialmente, no fue declarado tránsfuga, ahora sí, pero bueno, en cualquier caso es lo mismo, ¿no? Pues don Pedro, vamos a pasar a otro asunto, porque efectivamente Echedei Eugenio ayer decía, tú estabas aquí presente, decía que le habían ofrecido, el Partido Socialista lo había tentado para que cogiera la alcaldía. Que es algo normal, ¿no? Que era normal, porque es el más Y votado. antes había entrado Alfredo, que también decía que le habían ofrecido hasta en 3 ocasiones la alcaldía. ¿No? Pero a él. Y si llegas a llamar a Armando, recuerdan lo que pasó, que también se le había ofrecido, según dijo él en varios medios de comunicación, la alcaldía. Pues no sé a quién queda libre de que le hayan ofrecido. Es que yo no es por nada, pero si no eres el alcalde y eres uno de los principales partidos, es posible que en los momentos en los que vean que hay ciertas tensiones dentro de los grupos de gobierno, y digo por esos momentos que después ya se rompió, pues es normal que el que está en la oposición te ofrezca la posibilidad de tú poner una moción de censura y descabalgar al que está en ese momento en la alcaldía. Porque claro, se la ofrecieron a prácticamente todo. De todas maneras, ahí está bastante desesperada en ese momento. De todas maneras, ahí volver a cuando Juan Monzón estaba aquí, el pobre hombre el otro día del Partido Popular, pues claro, estábamos nosotros ahí diciendo las garantías. ¿Cuáles son las garantías? Pues para que, porque lo normal, el PSOE además en estas cosas se mueve muy bien, ¿no? En el entorno de hacer una contraoferta y si no te lo doy todo, te hago a ti alcalde y tal. Y sin embargo, Echedei parece que va a pactar con Astrid, y decíamos que Astrid queda a expensas de, bueno, todavía puede hacerse una moción de censura, sin embargo parece que está bien atado. Yo creo que Echedei decía ayer aquí que Astrid puede estar muy tranquila si finalmente se llega a un acuerdo. Sí, que ellos están hablando de un acuerdo programático, que no es un pacto de repartirse áreas, de repartirse el reino de Taifa, sino hacer un acuerdo para, ojalá fuera así, y se monte un acuerdo con unos objetivos concretos para intentar sacar a Arrecife de la parálisis total y absoluta que está viviendo. Es verdad que tiene algunas cosillas, pero poco más se ha sacado adelante en estos 2 años y medio de mandato. No es la época de Eva de Anta, que miren, visto los premios que les dan en los congresos, podían también dedicarse, porque les viene bien a las personas. En este caso, el PSOE para mí es el partido que mejor paga a los fieles, es decir, a los que son fieles. Maneja bien eso. En el Ayuntamiento de Arrecife pagó bien en su día al tránsfuga del PIL. A don Tomás Fajardo. A don Tomás Fajardo lo metió. Oye, pues mire, yo creo que... Pero ahí yo no critico al PSOE, todo lo contrario, creo que sabe valorar para ellos, desde su punto de vista de partidario, lo que le aporta una traición en otro aspecto, claro, ¿no? Claro, ya está. Pues tú traicionas que a mí me va a venir bien. Yo te premio así, de esta manera, y ya está. Pero ¿qué problema hay? Bueno, por cierto, que hay una polémica y va a traer mucho... Hemos llamado a Pedro Sanguinet para hablar de este tema también, porque Coalición Canaria ha sacado un comunicado en torno a la famosa jaula marina que se quieren colocar finalmente entre Arrecife y creo que Los Pocillos. Creo que finalmente se ha elegido esa zona. La zona de Puerto del Carmen, ¿no? Pero es más Puerto del Carmen. Más Puerto porque del Carmen, hay gente que decía como Arrecife y Playa Honda, no, al final es porque lo que explicaba José Juan Cruz Saavedra el otro día era que eran aguas de Puerto del Carmen. No, lo que pasa es que las corrientes van hacia la playa. Todo el mundo sabe que gran parte de las corrientes van hacia las playas del sur. Hacia del norte al sur. Usted la pone enfrente al aeropuerto, por decir un caso, y esas corrientes, muchas de ellas va a las playas del sur, que es donde están los turistas. No sé si podemos ver esa pieza, porque el presidente de la Cámara de Comercio, en este caso José Torres, se ha mostrado totalmente en contra.
Si hace escasos días era el Ayuntamiento de Tías quien se mostraba claramente en contra de que el Gobierno de Canarias ofreciera la concesión de instalar las jaulas marinas que ahora se encuentran a la altura de Playa Quemada para desplazarlas hasta aguas de Puerto del Carmen, ahora es la Cámara de Comercio quien también se niega con rotundidad, entendiendo que va contra los intereses del primer sector económico de la isla, como es el turístico. Desde la Cámara de Comercio, por encima de cualquier cosa, siempre hemos apelado a la diversificación económica de la isla, complementar la principal industria turística que es la que tenemos. Pero esto bien siempre tiene que ser compatible con esta principal industria. Ya hicimos alegaciones en su momento a este plan de ubicación de las aulas marinas y por supuesto que nos negamos rotundamente a utilizar ese espacio que es nuestro principal espacio porque acabaría con una industria que es la principal, que es la turística. Por lo tanto, solamente tenemos que manifestar que estamos totalmente en contra en utilizar esa ubicación. Y creo que el Gobierno tiene responsabilidad de no acabar con la primera industria de la isla, que es la turística, ¿no? Y ese emplazamiento no solamente afecta a la mayor población de Lanzarote, sino también a las zonas turísticas, y también hay que recordar que es el mejor campo de regatas de Europa que tenemos aquí en Lanzarote. Bueno, pues precisamente Coalición Canaria ha sacado una nota, como dije antes, y tenemos aquí al portavoz en el Cabildo, a Pedro Sanginés. Buenas tardes, don Pedro. Hola, muy buenas tardes. Don Pedro, ustedes se han opuesto de manera rotunda, no a la industria, digamos, de agricultura, sino en este caso a la zona donde se quiere o se pretende colocar. Sí, a la industria yo creo que no se puede, buenas tardes, por cierto, en estos tiempos que corren, porque hacia eso avanza el mundo por una cuestión de equilibrio de recursos pesqueros, de biomasa, etcétera, pero desde luego ni la ubicación en el mar, ni la falta de estudio de otras oportunidades que pueda haber en tierra si tuviéramos planeamiento insular, deben ser desdeñadas. Ya sabemos que el Partido Socialista va a decir que el PROA, que es el plan que... Yo le iba a preguntar, que usted también participó en esa época, pudo el Cabildo decir algo cuando usted era presidente, y creo que, eso yo lo he hablado con gente del Partido Socialista, y dice que eso fue un error de todos los políticos en general. Bien, y hay que entonar en ese sentido, si es necesario, es el mea culpa, porque el PROA se aprueba en la etapa de Coalición Canaria, yo creo que con el respaldo del Partido Socialista, y es verdad que en Lanzarote ni quien le habla, la primera institución, ni tampoco la alcaldesa de San Bartolomé y presidenta, cuyas costas están afectadas, alegó, ni tampoco lo hizo el Partido Socialista en Arrecife, ni en Costa Teguise, solo alegó las patronales y creo que Yaiza contra una publicación. Pero lo cierto es que el estudio de detalle, que se aprobó en marzo de este año, y el concurso público que se acaba de publicar el pasado jueves, ambas cosas han sido en la etapa del Partido Socialista. Pero aquí no se trata de buscar responsables. Los documentos son documentos vivos, por supuesto revisables. Yo creo que aquí hay que hacer un frente común con las patronales, con las cofradías, que nos reunimos mañana, por cierto, con las 4, y desde luego las instituciones para tratar de impedir lo que a todas luces sería un soberano disparate desde muchísimos puntos de vista, especialmente poner en riesgo aquello de lo que hoy sí vivimos, que es el turismo, ¿no? Efectivamente, pero bueno, hay que decir que también un alcalde socialista, en este caso el alcalde de Tías, José Juan, también se ha mostrado totalmente en contra de esta decisión que toma un gobierno que es del PSOE, es decir, que en este caso el problema donde está ahora es si se puede dar marcha atrás o no, porque nosotros hemos hablado con fuentes cercanas a la Consejería de Agricultura y dicen que lo tienen muy complicado dado el avance del proceso, pero bueno, ya veremos si finalmente se ocurre. Don Pedro, tenemos ahora otro invitado, simplemente le hemos llamado para esto, pero vamos a aprovechar lo que está aquí también para preguntarle y que Pedro también le pueda hacer alguna pregunta sobre la situación de actualidad. Sin duda se ha roto el pacto Partido Popular, coalición, Partido Popular, PSOE. Don Pedro, esto era una cosa que ustedes de Coalición Canaria venían pues casi deseando desde el inicio, ¿no? Sí, mucho me temo que hoy tampoco vamos a hablar de lo que no tenemos, ¿no? Ni ayudas, ni plan insular, ni residencia de mayores. Hoy, pero nada más que le voy a llamar para esto porque tenemos otro invitado. Pues sí, se ha roto un pacto. Lo paradójico de todo esto es que la presidenta ha trasladado el Teatro del Cabildo a la sede del Partido Socialista para, asumiendo que se trata de una venganza porque el pacto iba perfecto, ¿verdad?, con el Partido Popular, es lo que dijo, echar también la culpa de sus propias decisiones porque es ella quien ha roto un pacto, cesando unos consejeros con los que decía no tener ningún problema y asumiendo que lo hace por venganza. También eso es culpa y responsabilidad pues de Coalición Canaria, especialmente de Pedro Sanginés, como de todo, de Fernando Clavijo, menos de ella, quien asume sus propias decisiones. Ahora tiene la oportunidad de consolidar la estrategia que diseñó en su día, que comparte el grupo político Podemos, porque era el consejero que necesitaban, al tránsfuga Juan Manuel Sosa, tanto si entran en el gobierno el grupo político Podemos como si alcanza un acuerdo de gobernabilidad, de apoyos desde fuera,
deben saber que lo están haciendo, lo decía porque el otro día decía Jorge Peñas aquí sentado, que hombre, que quién le paga o no, es verdad que no lo saben ni lo quieren saber, porque yo me he ofrecido a explicárselo en más de una ocasión y ellos no quieren saber nada de esto. Hombre, lo que sí saben, positiva y fehacientemente, porque es oficial, es la condición de tránsfuga que tiene, porque así lo determinó de manera inequívoca el secretario de la corporación. Bueno, pues, eso lo sabe Podemos. Miriam Barro decía que para ella no es ahora mismo un Bueno, tránsfuga. pero no se trata de lo que sea para Miriam, de lo que sea para Lole, se trata de lo que oficialmente es, y a día de hoy es inequívoco, que tiene la condición de no adscrito y tránsfuga, porque el secretario así lo ha determinado. Cuando se determinó lo contrario, que el expediente no estaba cumplimentado, sí atendían a los informes de secretaría, ¿verdad? Eso decía Miriam Barrios y decían la presidenta, y por eso en pleno dijeron, no, está en el gobierno pero pertenece a CC, y nos lo impusieron. Y es verdad que existen precedentes de que... De todas maneras, Pedro, ¿tú crees que hace falta a día de hoy que alguien te diga, además, no debería haber ni cualquier, no hace falta que cualquiera, que un secretario te diga quién es un tránsfuga o no? Si aquí, de política Lanzarote sabemos todo. Bien, y, sí. y es de cajón que Juan Manuel Sosa es un tránsfuga, igual que tienen otro tránsfuga en el Ayuntamiento de Arrecife, que ahora ni recuerdo el nombre, que ustedes fueron los que han llevado todos estos tránsfugas también. Bueno, y va a haber hay otro, que recordarlo. Y va a haber otro a partir de ahora, pero yo creo que sí es importante, porque mire, no es verdad que en el pasado mandato Juan Manuel fuera, desde un punto de vista oficial, desde luego. No porque iban a una confluencia. Por dos razones. Primero, porque se le intentó expulsar y el secretario dijo que no se podía porque iba en una confluencia. Segundo, no cobraba de manera legítima. Ahora en Arrecife parece ser que Dolores Corujo ha mandatado a su consejera no electa, a Paula, a que para que Astrid no sea menos, en fin, que Somos determine cuál es la situación de Eli Merino en el Ayuntamiento de Arrecife. Hombre, yo le quiero recordar a Dolores Corujo y a la otra Corujo que hay una diferencia sustancial. En primer lugar, Astrid no necesita de Eli Merino para mantener una mayoría de gobierno si es que logra alcanzarla, porque sobra. Desde un punto de vista aritmético, no es el caso de Juan Manuel Sosa. Y fundamentalmente, el Merino no está cobrando de manera ilegal o ilegítima, y ni ha sido comprada justamente por ser la última consejera necesaria, concejal en este caso, para mantener las mayorías de Astrid Pérez. O se queda en minoría, o si logra conformar gobierno, no le es imprescindible. Ese es el caso de Juan Manuel Sosa, y para más Henry, insisto, porque no sé si sabe usted, y con esto termino, que por fin el secretario nos ha dado el expediente, el que nos lleva 6 meses negando... Ya tienen el expediente Una de... parte. Sí, ya tenemos una parte de él, es verdad que nos faltan. Y lo curioso de esto es que esa resolución a la que ahora se agarra la presidenta, porque la presidenta se dio de bruces en su intención, en contubernio, y lo digo así de claramente, con el gobierno, para que el Cabildo devolviera el dinero cobrado indebidamente por Sosa. Se dio de bruces con el reparo de intervención. ¿Qué hizo? Arremetió contra la intervención del Cabildo, arremetió contra la propia función pública que le ha dicho en 3 informes que tiene que pagar el Cabildo, y ahora dicen que se quedan con una resolución que la propia función pública ignoró en sus 3 informes, por razones obvias. Es una resolución groseramente prevaricadora, eso es lo que nosotros creemos y denunciaremos cuando hayamos tenido acceso al resto del expediente, porque esa resolución dice lo contrario, efectivamente, como dice Dolores Corujo, que quien debía seguir pagando eran ellos, el gobierno. Función Pública la omite en sus 3 informes y dice que no, que es el Cabildo. ¿Por qué lo omite? Déjame una. Porque dice lo contrario y porque he aquí la cuestión. De ella no se desprende que Juan Manuel Sosa comunicase nunca que ella no es portavoz. Le podía leer literalmente, no la tengo aquí, pero dice que Juan Manuel Sosa comunica que se encuentra en situación de servicios especiales y que ahora es consejero de Sanidad. Punto. A partir de ahí, ¿qué le dice Función Pública? Ah, pues siga usted cobrando. Claro, el traje, eso se lo dice en 2020, en abril de 2020, una resolución oculta hasta el día de hoy, por la propia Función Pública. El traje se lo hacen en el año 2021, que es cuando hacen esos 3 informes, hacen un traje y dicen que le corresponde pagar al Cabildo. Oye, que probablemente cometimos un error en el año 2020. Digo probablemente porque jamás la mencionan. Pero si es verdad una cosa, Pedro... Sé que es un tema muy complejo, pero a la vista del expediente las cosas son todavía más graves de lo que parecía. Pero en honor a decir toda la verdad, don Pedro, usted se equivocaba, y usted se equivocaba aquí cuando denunció que don Juan Manuel Sosa no había cobrado desde el mes de julio. A usted no se le ha acabado el tiempo, Jorge. Ya no tenemos tiempo, pero simplemente me gusta decirlo porque... Se lo explico. Porque don Juan Manuel Sosa sí me mostró a mí su nómina no, en este caso el ingreso de la nómina en su propia cuenta.
¿Sabe usted qué indujo a ese error efectivo? Que la propuesta de recursos humanos, la que se hace a la interventora, que luego hace un reparo de legalidad, le dice a Intervención que al gobierno se le devuelva lo cobrado por José Manuel Sosa, pagado por Sanidad José Manuel Sosa de manera indebida, Sí. de acuerdo con ese informe, hasta julio. Y que a partir de julio, ya estábamos en octubre cuando yo le dije eso, pagase el Cabildo directamente a José Manuel Sosa su sueldo de médico, es decir, de agosto a diciembre, con una retención propuesta inclusa, cuando resulta que José Manuel Sosa seguía cobrando agosto y septiembre. ¿El por qué ocurre esto? Yo intuyo que Sanidad, a sabiendas de que a partir de julio ya sabía, porque le dijo Función Pública que no correspondía pagarle, que no debía pagarle, pide al Cabildo que se le devuelva hasta julio y pedirá a Sosa que se le devuelva a partir de julio porque le ha pagado a sabiendas de que no debía. No se entiende cómo el Cabildo también propone que se le pague agosto y septiembre. ¿Va a cobrar 2 veces o se trata de que Sosa necesita los recursos para devolver lo que ya cobró de Sanidad? No sé si me he explicado. Bueno, un poco lioso es, pero venga, la última pregunta, don Con Pedro. respecto a la estabilidad, pero en muchas ocasiones se ha escuchado, o ahora se rumorea que tú abogas por la posibilidad de volver al Cabildo y de quedarse con la alcaldía de Arrecife. ¿Hay algo de cierto en todo eso? ¿De ¿Te volver? molesta? ¿Cómo la pregunta que no entendí bien? De quedarte con la alcaldía de Arrecife para Coalición Canaria y incorporarse al grupo de gobierno del Cabildo. Es más, que ofreciste incluso la posibilidad de irte como asesor al Ayuntamiento de Arrecife, porque yo estas cosas no las entiendo muy bien, porque aquí nadie quiere ir a trabajar por lo visto, están ofreciendo asesoramiento en todos lados, pero bueno, ¿hay algo de cierto en todo eso? Y sobre todo también lo del Partido Socialista, le ofrecieron a Coalición Canaria que se incorporara al gobierno del Cabildo, sacándote a ti de ese grupo y darle la alcaldía de Arrecife. Mire, yo no estoy en la cocina de las negociaciones de la organización, no estoy en la dirección del partido. Yo lo que siempre me he ofrecido es estar a disposición de la organización para escuchar y poner el oído. Que hubo ofertas de esa naturaleza en el pasado, en el presente, que las habrá en el futuro y que se intensificarán, no le quepa a usted la menor duda de que al día siguiente de que se rompiese este pacto, el nuevo secretario de Sostenibilidad del Partido Socialista en Canarias, Carlos Espino, el presidente inspector de la institución, don Carlos Espino, empezaría a hacer ofertas de esta y de otra naturaleza. Yo creo que siempre hay que escuchar, desde luego que sí, y desde luego Coalición Canaria es un partido con vocación de gobierno por razones obvias. Arrasamos en el Ayuntamiento de Arrecife y tuvimos un refrendo de la ciudadanía tras 10 años del gobierno en el Cabildo de Lanzarote, creciendo en número de votos y batiendo récords absolutos. Por lo tanto, es lógico que aspiremos a gobernar, pero no le puedo dar detalles ni de ofrecimientos, porque los desconozco, ni tampoco negar la mayor, ni ¿Tú has presionado para ni que justo todo lo contrario. para que se firme, para que se intente conseguir la alcaldía de Recife? No. ¿Por parte de Coalición Canaria? No, en absoluto. En absoluto. Bueno, pues yo creo que más o menos está claro. Evidentemente parece todo que, bueno, según León Lancelot Digital, o va a salir ahora, vi ante una noticia que iban a sacar, y es que ya parece que está bastante avanzada y que a lo largo de esta semana se podría incluso firmar el acuerdo si se concreta ya. Compartirán ustedes conmigo que con 9 concejales sería legítimo, desde luego, aspirar más del doble o prácticamente que los que tiene la actual alcaldesa. Lo que pasa es que, dadas las circunstancias, yo estoy convencido de que Chedey Eugenio y el equipo que él lidera entienden que si hay que ser generosos en ese caso y asumir que se puede construir un proyecto de ciudad sin necesidad de exigir lo que sería realmente complicado, ¿no? En estos momentos. Hombre, lo vayan a hacer. Pero como también todo el PSOE apunta, ¿no? le está ofreciendo un caramelo envenenado también a ustedes. Hombre, yo creo que esto es. Era obvio. Usted lleva ya muchos años en política, estas cosas se hacen para ver. Para dividir. Para dividir y crear la duda y tal. Igual que lo hacen ustedes al revés. Y el PP también, es decir, que todos juegan en este tema, es política. Don Pedro, nos tenemos que ir porque le hemos invitado nada más que 10 minutos y hemos estado 15. Ahora viene Leticia Padilla. Bueno, pues ya está aquí Leticia Padilla, en este caso la representante junto con otro compañero
de Lanzarote en Son pie. tres, son tres, te lo dije ayer Que ya. siempre Sí, me creo siempre que son quitas dos. uno. Siempre, claro, que fueron unos magníficos resultados que obtuvo precisamente Pues sí. esa candidatura. Buenas tardes, Buenas. Leticia Padilla, ¿Qué de tal? Lanzarote en pie. Bueno, Leticia, antes de nada, la noticia de última hora era que efectivamente ustedes han decidido no integrarse en el grupo de gobierno de Astrid Pérez, a esa invitación que le realizó la alcaldesa. ¿Por qué? Hombre, para ser sincera, el debate que tuvimos el viernes por la tarde, la verdad es que había opiniones bastante encontradas. Incluso yo, hasta el último momento, creo que tuve dudas, porque aunque no compartimos política con el Partido Popular, ni la manera de hacer política de Astrid Pérez, es verdad que la oportunidad de poder coger un área y trabajar, y lo que más me venía a mí a la cabeza en todo esto eran los vecinos de Titerroy. Yo creo que hubiese entrado solamente para poder dar una respuesta y poder trabajar en el tema de los vecinos de Titerroy, pero al final la solución a su propuesta, a su problema, la dimos nosotros en una reunión desde Lanzarote en pie, y el gobierno de Canarias decidió hacer la suya y ya está trabajando en el tema. Entonces, la verdad que me quedo en la espinilla de no poder trabajar en esto, pero al final el peso de no compartir absolutamente nada de la política que se está decidiendo en el Ayuntamiento de Arrecife hizo que nosotros Es decir, que rechazáramos ustedes eso. creían que iban a hacer ahí una especie de lazo de un pastel, que no iban... No, y además yo creo que estamos haciendo una labor responsable desde la oposición. Estamos siendo la voz de todos estos vecinos que no están siendo escuchados en el Ayuntamiento de Arrecife, de todos estos colectivos que están pidiendo reuniones desde hace 2 años y nadie les escucha. Y vamos a seguir trabajando desde la oposición fiscalizando. Yo tenía la sensación un poco de que este ofrecimiento era un poco para callarnos desde la oposición, para callar la voz crítica al grupo de gobierno que llevamos siendo desde hace 2 años y evitar pues que siguiéramos esta fiscalización, este control al grupo de gobierno. Yo personalmente creía, Leticia, sinceramente, y lo estaba antes comentando con Pedro, es decir, yo no sabía lo que iban a adoptar, porque no creo que lo supiera nadie. Yo no, yo esperaba que sí entraran. Pero no, pero yo, más que supiera o no supiera, yo, lo que sí me hubiera gustado personalmente es que, hombre, que tú eres una persona que has trabajado y tal, desde la oposición mucho, digo, bueno, a ver si todo ese trabajo también se puede demostrar que lo puede hacer en el gobierno, Sí. porque después es más complicado cuando está en el gobierno. Pero ¿sabes lo que pasa, Jorge? Que nosotros hemos demostrado también poder trabajar desde la oposición. Estar en la oposición no solamente presentar mociones una vez al mes y irte para tu casa. Hemos atendido a más de 700 personas durante la pandemia con el tema del ingreso mínimo vital. Habilitamos un WhatsApp de atención ciudadana que todavía a día de hoy funciona muchísimo. Atendemos y asesoramos a la gente. Como dije antes, hemos dado la solución a los problemas de las viviendas de Titerroy, pidiendo un control de estas casas, un informe técnico de estas viviendas y solicitando subvenciones nominadas a los 3 vecinos que todavía están afectados y desahuciados de sus viviendas. Hemos hecho muchas cosas desde la oposición. Y durante la pandemia, y lo dije en la rueda de prensa esta mañana, mandamos 2 escritos al grupo de gobierno ofreciéndonos a trabajar. Sabíamos que estaban desbordados, la situación de la COVID era una situación que no había visto nadie, a la que nadie estaba preparado, y 2 veces nos ofrecimos a trabajar con ellos, desde la oposición, sin entrar a ser parte de ningún grupo de gobierno, simplemente trabajar. La señora alcaldesa, y lo ha demostrado con Carlos Alférez, que un concejal no adscrito al final, le ha delegado un área. Y se supone que está trabajando en el área de subvenciones. Bueno, ahora mismo nadie Entonces, sabe muy bien. Está bueno eso lo de se supone, Se porque supone, no se sabe, nadie sabe porque bien. no se sabe ni No qué se sabe. está haciendo Entonces, ahí. nos puede delegar áreas, podemos darle cuentas de trabajo, nos puede encargar alguna tarea dentro del, por supuesto, pero vamos a seguir trabajando desde la oposición. Pero lo que decía Pedro, digo, porque el señor Alférez se presentó por Coalición Canaria. Sí, sí, es un tránsfuga. Y Está declarado y- tránsfuga, ¿no? Está en el grupo de los no adscritos. Bueno, no adscritos. pero lo cierto es que en este caso concreto no se sabe si ahora está respaldando o no al grupo de gobierno, porque creo que el día de la rueda de prensa, que yo sepa, no lo vi en la imagen. No estaba seguro. ¿Se puede saber lo que te ofrecieron, lo que le ofrecieron a Lanzarote en pie? Y si ustedes pensaron en algún momento, a lo mejor no aceptar, pero aceptar a cambio de, y digo, alguna contraoferta. Indiscreto, don No, Pedro. la verdad que la reunión que tuve con Astrid el viernes por la mañana fue una reunión bastante sencilla, fue corto. Como le decía a mis compañeros, iba a escuchar. Yo simplemente iba a escuchar, no hubo propuestas concretas sobre la mesa, simplemente repitió la propuesta que nos hizo el jueves en la rueda de prensa, que es, entren ustedes en el grupo de gobierno
Y lo que me dijo en aquel momento era que una primera toma de contacto y que si hubiéramos estado de acuerdo, pues supongo yo Es que decir, nos que ni hubiésemos profundizaron. vuelto... No hubo nada, no hubo ofrecimiento. No le insinuó qué departamento podrían llevar ustedes. No, para nada, no se habló de eso. Cogiendo esa argumentación, Echeverría ayer nos dijo que ellos no van a entrar a apoyar si no hay un acuerdo programático, un acuerdo para sacar las líneas básicas, el ABC que hay que sacar sí o sí en Arrecife, porque si no esto no arranca, porque no ha arrancado nunca, pero eso no se pasó, no se les pasó en ningún momento por la cabeza. Hombre, por la sintonía que tiene sobre todo con Echeverría. En caso de que hubiéramos dicho que sí, entonces el segundo paso es, vamos a sentarnos a hablar de programa, Claro. pero teníamos que dar el paso. Es decir, de repente... Imagínate que no nos dio ni tiempo plantearlo, ahora una semana después es fácil razonarlo, pero que el jueves por la mañana se anuncia la ruptura del pacto, durante la rueda de prensa yo recibo un mensaje del secretario de la alcaldesa dándome cita para el día siguiente, que no hubo tiempo para nada. ¿Y Entonces cree yo que- al día siguiente no había podido ni siquiera hablarlo con mis compañeros, lo que hago es escuchar. Leticia, Y es una primera toma de contacto en la que nos dice, pues mira, solamente vengo a repetir el ofrecimiento que les hemos hecho durante la rueda de prensa de que ustedes se planteen entrar en el grupo de gobierno. Y Leticia, así quedó. ¿Y Leticia, y crees que puede mejorar ahora con este nuevo pacto o todo va a seguir igual? No lo sé, ya veremos. Sí, finalmente No lo se sé. firma. La verdad que no lo sé, Con no lo sé Coalición Canaria. porque, hombre, yo creo que Astrid Pérez lo va a tener un poco más difícil con Echeverría y Eugenio, porque ha tenido enfrente a un Partido Socialista bastante apagado. Entonces, yo creo que Coalición Canaria entra por todas. Esta es la sensación, por lo menos, que me han dado, ¿no? O lo que veo desde fuera. Vamos a ver, de todas Es formas... decir, que no va a jugar un papel secundario, como jugaba un poco el Partido Socialista. No, creo que no, pero no me puedo adelantar con ellos porque la verdad que no he hablado con ellos de todo esto. Yo quiero sentarme con todos. Llevamos nosotros 2 años y medio pidiendo consenso, pidiendo poder participar de las decisiones, saber lo que se está decidiendo en el Ayuntamiento de Arrecife y no enterarnos rápido y deprisa cuando nos lo ponen a pleno, ni siquiera sin pasar por comisiones y sin haber tiempo de leer la documentación que nos traen en algún momento, ¿no? La única responsable de la situación de inestabilidad ahora mismo es Astrid Pérez. Esto a mí yo lo tengo clarísimo. Es decir, ahora mismo la situación del ayuntamiento de inestabilidad y de parálisis desde el jueves pasado, la única culpable es Astrid Pérez. Ella tiene que buscar consenso, ella tiene que buscar la mayoría y ella tiene que trabajar ahora mismo con un partido que ha sido oposición durante 2 años. ¿Qué te parece que tu ex compañera de partido, Miriam Barro, y Jorge Peña estén casi a punto de entrar en el grupo de gobierno del Cabildo? Y después las declaraciones de ayer, que yo creo que estuvo bastante desafortunada. Primero negando que Juan Manuel Sosa fuera un tránsfuga, pero después acordándose y dice, no, pero es que la lacra de los tránsfugas la hemos tenido todos, nosotros en nuestro partido también. Evidentemente se refería a miembros de Lanzarote en pie. Yo no soy tránsfuga. Yo sí lo tengo claro, pero que Miriam tampoco tiene muy claro las cosas. No eres tránsfuga, pero ¿por qué? Porque me di de baja de una militancia, simplemente. Yo nunca he dejado la coalición ni me han expulsado de mi grupo político en ningún momento, cosa que sí le pasó a Manuel Sosa. La han expulsado de su grupo político. ¿A usted no lo puede expulsar ahora mismo Podemos del grupo político? No, porque Podemos no se ha presentado a las elecciones. era Se ha una presentado confluencia. una coalición entre 2 partidos, además apoyado por varios colectivos y asociaciones en el municipio de Arrecife y en toda la isla. Yo no soy tránsfuga, a mí no me ha echado nadie en ningún lado. Es que Me no di de puede, baja de es que no militancia. En Podemos hemos presentado muchísimas listas con gente que no tenía afiliación política en ningún lado. Entonces, ¿Y por qué cree Ahora que mismo Miriam pasó de ahora ser- está tratando un poco más Miriam que Jorge, al menos de aquí en este medio, de decir que usted pues ahora porque mismo... les conviene Sí. no reconocer los errores que cometieron en su momento? Miriam Barro no se ha presentado a ninguna primaria de Podemos, ninguna. Entró como sociedad civil representando a las Kellys de Lanzarote como colectivo. Que decidiera ella después afiliarse a Podemos es su decisión, pero ella entró sin pasar por ningún proceso de primarias en Podemos. O sea, que ya se podría llevar el acta también, ¿no? ¿Sí? Pero en relación con las declaraciones, yo creo que, y esta es la razón un poco por la que yo me di de baja del partido, jamás voy a poner unas siglas y un partido político por delante de los intereses de la ciudadanía, jamás. No se puede meter en política diciendo que eres el cambio cuando la decisión política la dejas en manos de unas siglas y de un partido político, y más aún cuando las decisiones no vienen ni siquiera de esta isla, vienen desde fuera, de gente que no conocen la realidad que vivimos aquí, ni en el municipio de Arrecife, ni en la isla de Lanzarote. Jamás.
Yo me he presentado a las elecciones para defender a la gente, para defender a la ciudadanía de esta ciudad. Pero no te presentaste con un partido, por eso no te pueden nombrar tránsfuga. Ni pueden tomar ninguna decisión disciplinaria. Leticia, ¿y tú crees que en este caso la decisión, no sé si tú, me imagino que algo conoces de Podemos, tanto lo conoces que te fuiste, ¿no? Digo que si la decisión, porque es evidente que Podemos nace un partido con una base muy grande y cada vez ha hecho así y ahora es piramidal. Y el Podemos de Lanzarote, lo que yo sé y lo que me cuentan es que quien manda es el Podemos de Canarias. ¿Eso es cierto? ¿Cree que la decisión que va a adoptar Miriam y Jorge va a estar tamizada por la dirección de... Yo no quiero pasar la entrevista hablando de otras personas. No, pero bueno, es la última pregunta que te iba a hacer. Pocas veces que me llama Jorge, estoy aquí para hablar de Arrecife, pero la yo última creo, pregunta sobre... Sí, yo creo que las órdenes vienen desde arriba. Ya hace muchísimos años que quien manda en Podemos en Canarias es la cúpula autonómica. Bueno, yo creo que está claro. La última que me preguntaba es si tú, como antigua militante de Podemos, pues el tema en fin, que es un problema para mucha gente militante de Podemos, el hecho de tener que entrar en un grupo de gobierno donde hay un tránsfuga, como declarado oficialmente, como... Que digan lo que digan, hay un informe del secretario del Cabildo diciendo, a ver, tránsfuga es alguien que deja su grupo político para meterse en un grupo de gobierno o para meterse en otro grupo político. Sí. Si Juan Manuel Sosa se hubiese quedado en la oposición, sería simplemente un consejero no adscrito. Claro. ¿Vale? Vamos a dejar las cosas claras porque estoy un poco cansada de escuchar en los medios de comunicación a la gente mezclarlo todo. Sí. La ley electoral y la ley de municipio es muy clara. Si este señor, después de ser expulsado de su grupo, se hubiese quedado en la oposición, sería simplemente un consejero no adscrito a ningún grupo. Es un tránsfuga porque se va y se mete de su grupo político en contra de las decisiones tomadas en este grupo en un grupo de gobierno. Entonces, esta es la realidad y esta es la ley, digan lo que digan. Entonces, nosotros vamos a seguir trabajando, Jorge, vamos a seguir haciendo una oposición responsable, vamos a seguir escuchando a la gente, tenemos una reunión ya desde mañana porque hay que recuperar la rutina. Nos ha tratado un poco, ha sido un trastorno un poco, es la noticia esta semana de la ruptura del pacto, tanto en Arrecife como en el Cabildo. Tenemos reunión mañana en la protectora Sara para tratar la adjudicación a una empresa asturiana, a una empresa desde fuera de la perrera municipal. Hay muchísimos problemas, muchas denuncias sobre esta empresa y vamos a seguir trabajando para justamente fiscalizar lo que no hace el grupo de gobierno. Yo esperaba que entrara para coger vivienda y el albergue de animalitos. Ahí nunca me acuerdo. Me corre por las venas. Pero no quisieron entrar. Si se confirma que Coalición Canaria y Partido Popular y el Imerino y Armando Santana gobiernan juntos, conforman una nueva mayoría, ¿tienes esperanza en que se hagan mejor las cosas de lo que se están haciendo ahora? Aunque yo, desde mi punto de vista, y voy a decirlo, tengo amigos que van a ser nombrados asesores de estos nuevos que van a entrar en el Ayuntamiento de Arrecife, que yo creo que han empezado con muy mal pie. Hombre, si empiezan. ¿Cómo me podía tomar en serio la propuesta de la señora Stripper? Sí que nos lo hemos puesto, nosotros sí que nos lo hemos tomado en serio porque pensamos que una propuesta de este tipo en una rueda de prensa era algo que iba en serio, pero ellos no. Ellos sentimos que antes ni siquiera de dar nuestra respuesta, la señora alcaldesa ya estaba colocando en el Ayuntamiento de Arrecife a los consejeros salientes del gobierno del Cabildo. ¿Qué seriedad es esa? Es decir, ¿tenía ella ya acordado con los consejeros del Cabildo de que en caso de romperse el pacto ella los enchufaría en el Ayuntamiento de Arrecife? Esto es mal empezar un nuevo gobierno en Arrecife, porque al final, yo no sé si lo ha debatido con Coalición Canaria, pero lo que está claro es que a nosotros no nos han informado de esto. Entonces no podemos tomarnos en serio este tipo de actitud y tampoco vamos a ser cómplices de algo que llevamos años denunciando. Pedro. Y después también si tienes esperanzas en que si se incorporan, esto llegó porque yo sí he palpado que tienes buena relación sobre todo con la gente de Coalición Canaria, que han hecho buenas migas. No, estar siempre en la están en la oposición, yo te digo que yo los veo mucho. ¿Tienes esperanza que lo hagan pero mejor ahora que los salientes? El feeling y las buenas relaciones son cosas de personas, no de siglas políticas. Hay gente de Coalición Canaria con a todos, si los nombro a todos. No, pero quiere decir, tengo amigos y gente que se han convertido en amigos en todos los partidos políticos. La relación con Coalición Canaria era lógica, que al estar en la oposición teníamos que haber un diálogo, es lógico.
Y además, con algunos tiene más afinidad que con otros, y esto es lógico. Igual que con el Partido Popular, que está gobernando, hay gente que nos cae mejor que otros, y igual que en el Partido Socialista. Y ahora tendrá más cercanía con la gente del PSOE. Hombre, ellos han vivido ahora mismo 2 años de gobierno de Astrid Pérez y han sentido la frustración de no ser escuchados, de no ver sus propuestas aprobadas, de la dificultad de este grupo de gobierno a escuchar la oposición y a ser parte de las decisiones tomadas. Yo tengo la esperanza de que no vayan a actuar igual. Tengo la esperanza de que después de ellos haber vivido el frío que se siente en la oposición en algunos momentos, no vayan a actuar igual que lo han hecho el Partido Socialista y el Partido Popular. Leticia, nos tenemos que ir ya, pero me gustaría ¿qué asuntos le diría usted a Astrid Pérez y al nuevo grupo de gobierno, si finalmente es con Coalición Canaria como parece, que debería de abordar en los próximos meses como cuestiones urgentes? La vivienda. La vivienda. Es que no puedo decir otra cosa. Ahora mismo el problema número 1, por encima de comer, pagar la luz o pagar el agua de las familias, es poder pagar un alquiler. Los alquileres en Arrecife siguen siendo muy altos. Hay mucha gente que todavía está recuperándose de 2 años de pandemia, de ERTES, de haber estado en paro, de no haber cobrado absolutamente nada como autónomo. No ha habido ayudas a nadie, a nadie. No ha salido ningún tipo de ayuda o de bonificación fiscal por parte del Ayuntamiento de Arrecife. No han tenido gesto con nadie, ni con comerciantes, ni con familias. Y propusimos nosotros una moción para comprar viviendas sociales. Hay muchas viviendas vacías en Arrecife. Le pedimos que en lugar de pedir los 27 millones para pagar el solar de Ginori, compraran viviendas vacías para adjudicarlas como vivienda social. Esto es un problema para mí, que llevo muchísimos años luchando por eso, es el problema número 1. ¿Viste la noticia de ayer precisamente en la que denunciaba Astrid Pérez que se paralizaba la partida para las viviendas sociales de Mané? Sí, llevamos años con esto. ¿Cuánto tiempo llevamos pero hablando de esto? El año pasado sí estaba, ¿no? Fue para el grupo de gobierno la bandera de su gobierno estos 2 últimos años, cuando lo que se sacó a concurso fue la redacción del proyecto. Sí, nosotros lo dijimos en pleno y lo dije en la legislatura anterior. La solución está bien, pero no era la solución que necesitaba Arrecife en este momento. Y ahora mismo tampoco es la solución que necesita Arrecife. Hay que comprar viviendas vacías y adjudicarlas ya a las familias que no se pueden permitir pagar 600 o 700 euros de alquiler. Bueno, pues ya veremos. Yo también creo que una de las cosas importantes que este grupo no sé si va a ser capaz de presionar al gobierno de Canarias es el plan general. Un tema que siempre hablamos, pero ya aburre a todo el mundo porque da la sensación de que esto ni en esta legislatura, en este mandato, los 2 años que quedan se va a sacar, ¿no? ¿Cómo lo ven? Es que no quedan 2 años. ¿Sabes lo que pasa? No quedan ni 2 años. Que llevamos 2 años pidiendo reunión con la alcaldesa para saber cuáles son las directrices que han dado a Gesplan de cara a este plan general. Es que no lo sabemos. Yo lo que veo son los gastos de viaje de asesores o concejal de urbanismo para reunirse con Gesplan. Yo veo gastos de viaje. En estos 2 años ha habido reuniones con Gesplan y no sabemos absolutamente nada. Tuvimos suerte de que Gesplan se equivocó al mandar el borrador y lo mandó a todo Dios, y ahí pudimos ver una pincelada de lo que hay, y ahí vimos cómo más de 1.000 familias se van a quedar en la calle completamente si sus casas no están siendo consolidadas en el plan general. La barriada del Carmen. No, las Vírgenes, los diseminados en Tenorio, el Camino de Güime, son, si no me equivoco, más de 1.200 familias las que se ven afectadas por el plan general. Esto es lo que me importa. Me importa mucho. ¿Pero tiene solución hasta en este momento? ¿Se les puede arreglar? Yo no me he sentado a hablar con ellos, no lo sé. Quiero sentarme a hablar con ellos, quiero saber lo que dice Gesplan. Quiero saber cuál ha sido la directriz del Ayuntamiento de Arrecife y por qué dejamos fuera esta zona, por qué dejamos fuera a estos vecinos, que al final están pagando impuestos. Porque pagan recogida de basura, pagan IBI, pagan luz, pagan agua, pagan carretera, pagan impuestos como todo el mundo, pero al final les hemos dejado fuera. Y la señora alcaldesa no ha sido capaz en 2 años y medio ni de reunirse con los vecinos de Titerroy, que al final la última vez que se reunió con ellos fue en campaña electoral, ni con los vecinos afectados por el plan general. Estas casas nunca se van a tirar, pero es cierto que se quedan fuera de ordenamiento. Exacto. Y entonces es un problema de precariedad administrativa en la que se ven las familias. Totalmente. Porque evidentemente es una situación que no solo ocurre en Arrecife, está ocurriendo en muchos sitios del campo. Ahora entienden que no compartimos política. Eso hubiese sido un problema grande porque jamás hubiésemos aceptado que se aprobara este plan general dejando fuera a las vecinas de Tranquila, eso no hubiera sido problema porque no lo van a aprobar. Pero eso yo te digo la verdad, por lo que yo sé, no es ni culpa del Partido Socialista, ni es culpa
del gobierno de Canarias, ni es culpa de los políticos, ni de Astrid Pérez, ni nada. Esto es cuestiones de los técnicos. Los técnicos en este tipo de cosas tienen que influir los políticos y tratar de convencerlos. El plan general es un documento político. Sí, no, es ya, el pero lo plan hacen los técnicos. político del gobierno para decir qué es lo que quiere para Arrecife. Y aunque lo hagan los técnicos, si yo soy alcaldesa de esta ciudad, le voy a dejar claro cuáles son mis pretensiones y que ellos busquen la solución para legalizarlo. Que yo creo que por lo menos en el periodo, si no inicial, en el periodo ¿hay alegaciones o no hay periodo de alegaciones? Todavía no había aprobación inicial. Tiene que haber una aprobación inicial para que se pongan en exposición Yo creo pública. que ahí sí se podría corregir ese error, que yo creo que a mí las cosas mantenerlas. Que lo hagan antes de llevarlo a aprobación inicial. Bueno, que lo hagan antes. Eso sería lo ideal. Los vecinos están preocupados. Eso sería lo ideal, pero si hubiera un compromiso político de todas las formaciones, de que en el periodo de alegaciones se corrigiera lo que para muchos es un error, porque es que yo hay cosas que no entiendo. ¿Qué cuesta legalizarlo? Es verdad que no se puede legalizar cosas porque puede crear un mal precedente, pero esto viene desde la época de José María Espino. Y que no se hizo para especular, que se hizo para tener un recurso habitacional. Son gente humilde, que de verdad que da lo mismo. Son viviendas que se han construido antes del plan en vigor, es decir, vayamos a actuar, tenemos que hacer algo. Además, yo recuerdo que en Las Vírgenes, el Camino de la Virgen, que es el que está arriba de Argana Alta, entre justamente el cementerio y la entrada del barrio de Argana Alta, hay empresas, está la perrera municipal, está el cementerio, es decir, no afecta solamente al suelo de los vecinos. Hay que, si al final se va a consolidar y se va a encontrar una solución para las empresas y las instalaciones municipales que están ahí, los vecinos tienen que entrar en el bloque de la solución. Que se puede, a ver, yo lo que quiero decir es que más allá, es decir, cuando se construyó en aquella época, en fin, todo el mundo sabía el problema que había, ¿no? No había terreno y no se podía, esta gente no podían pagar un terreno urbanizable o urbano, porque no tenían dinero. Entonces, es verdad que esto no se podría haber permitido, esa construcción. Que no había plan. No había nada. No había nada. No había nada, por eso digo. Pero eso es por eso, la falta de planeamiento provoca después muchos problemas, que obliga a mucha gente a hacer ilegalidades o rozar la legalidad. Bueno, Leticia Padilla, Lanzarote en pie, muchas gracias. Muchísimas gracias por a estar ustedes. aquí en el Café de Periodista, don Pedro. Hasta el jueves. Nos vemos, y por cierto, llegaron anoche 2 pateras más. Sí, creo que 93 personas 93 podrán ser. personas. Que yo ya me pierdo. Es que iba a decirte que han utilizado un nuevo recurso, yo creo que es fácil de deducir, pero ya se va a poner en marcha lo que está previsto que se abra próximamente para el internamiento de migrantes. Bueno, y yo entre tú y yo, pues si hay que abrirlo ya y que esté ahí y está construido, que se ponga en marcha. pues mejor no será puede ser que tenerlo ahí para ayudando. nada, ¿no? En fin, pues nosotros regresamos mañana a la misma hora, no es una amenaza, pero vamos a hablar del gobierno. Buenas tardes.